Hola amigos, soy el motorista Bocazas desde el lado oscuro. Cabalgo de nuevo a lomos de mi Benelli, fuente de inspiración. Con ella empezó todo. ¿Acaso pensabais que las máquinas no tienen alma? La tienen. Y cuando la encuentras, os aseguro que puedes sentirla, como la siento yo cuando viajo con mi moto, sobre todo de noche. Tengo la sensación de ir siempre acompañado. Y eso a veces os aseguro que me produce escalofríos. La noche ha llegado de repente, lo que ha provocado el rugido del león que lleva mi veneno en el guardabarro delantero, conectando el alma de la máquina con el alma humana para poderme transmitir la historia de Alberto, una buena persona. Alberto era un hombre alegre y divertido. Para él la botella siempre estaba medio llena y no medio vacía. A pesar de haber perdido a sus padres en accidente de avión cuando solo contaba con 2 años, sus abuelos le habían dado todo el afecto y cariño que necesitaba, por lo que había tenido una infancia feliz. Cuando conocí a Mónica en la universidad, solo tenía 17 años, uno menos que ella. Él estudiaba historia del arte, ella arquitectura. Se conocieron en la cafetería del centro, donde solían coincidir de vez en cuando. Allí comenzó su historia de amor. En primero salieron unas cuantas veces, en cuarto eran inseparables. Acabaron sus respectivas carreras y en cuanto Mónica encontró trabajo en un equipo de arquitectos en Barcelona, se fueron a vivir juntos. Al poco tiempo Alberto comenzó a trabajar en una galería de arte. Tuvieron primero a Alba y 2 años después vino Lucas. Cuando Lucas cumplió 2 años decidieron casarse, completando un círculo de felicidad que parecía indestructible. Pero todo cambió cuando Mónica empezó a tener la visión borrosa y no podía trabajar en sus planos. Tras darse de baja y hacerse las pruebas pertinentes, le diagnosticaron un tumor cerebral. Después de la operación volvió a reproducirse y al cabo de 3 años, el día después de Reyes, falleció. A pesar de estar apoyado por familiares y amigos, Alberto, aunque lo disimulaba, estaba inmerso en una profunda depresión. Quería que llegara la noche para dormir y que al despertar todo hubiera sido una pesadilla y Mónica estuviera en la cama junto a él como siempre. Pero al despertar, su lado de la cama estaba vacío. Los padres de Mónica estaban viviendo en su casa provisionalmente para echarle una mano con los niños y ayudarle a ir superando la muerte de su hija. Elena, su suegra, estaba muy preocupada por él. Siempre le estaba animando a que saliera con los amigos. Había pasado 1 año. Seguía viviendo en su casa. A veces lo observaba jugando con los niños, riendo, pero otras veces veía cómo tenía la mirada perdida y vacía. Elena sabía que estaba muy lejos de haber superado la muerte de Mónica. No se atrevía a dejarle solo. Fueron a pasar unos días a Salou y llevaron a los niños a Buenaventura. Pasaron un buen día juntos. Parecía que todo se iba arreglando poco a poco, pensó Elena. A la mañana siguiente, Alberto les dijo a sus suegros que tenía que ir a ver a un amigo a Torredembarra, que le había llamado por teléfono. Llevaba mucho tiempo sin verse. Vete tranquilo, los niños estarán bien, no te preocupes y diviértete un poco. La forma tan efusiva de despedirse de los niños le dejó a Elena una sensación agridulce. No dejó de mirarle hasta que el coche desapareció por la carretera. Conforme se acercaba a su destino, las lágrimas caían por el rostro de Alberto. No había podido superar la ausencia de Mónica. Tras su muerte, él sentía que había muerto con ella. Sus hijos estarían bien con sus suegros. A él también lo criaron sus abuelos. Detuvo el coche cerca del acantilado. Dejó una carta sobre el asiento del acompañante y bajó del auto. Hacía un día caluroso. Lentamente fue acercándose al borde del acantilado y pensó en Mónica. Y por su mente empezaron a pasar imágenes de momentos especiales de su vida con ella. La primera vez que la vio,
cuando se fueron a vivir juntos, los nacimientos de sus hijos, todo pasaba por su mente a gran velocidad. Sonreía y las lágrimas rebalaban por su cara al mismo tiempo. Estaba a medio metro del borde del acantilado. Miró cómo se fundía el océano y el cielo en el horizonte. Cerró los ojos e imaginó el rostro de Mónica. Pero cuando se disponía a saltar, una mano se puso en su hombro. ¿Se encuentra bien?, preguntó. ¿Qué? Alberto se giró y vio a una mujer que no había visto en su vida. Sin embargo, había algo en la forma de mirarle que parecía que le conociera desde hacía mucho tiempo. ¿Sabes si esta carretera me llevaría hasta Puebla de Montornés? Alberto la miraba fijamente, estaba en blanco. La mujer volvió a repetir la pregunta. Sí. Esa carretera la lleva al lugar que ha dicho, respondió, por fin, sin dejar de mirarla. Se giró de nuevo hacia el acantilado. Gracias, respondió la mujer. No lo hagas, Alberto. Los niños te esperan en casa. ¿Qué? Alberto se giró rápidamente, pero la mujer ya no estaba. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Cayó de rodillas mientras hiperventilaba profundamente. Tapaba su rostro con las manos. Así estuvo durante unos minutos. Con los ojos llenos de lágrimas regresó al coche. Cuando vio la carta en el asiento, se dio cuenta del acto que había estado a punto de cometer. Fue entonces cuando pensó en sus hijos. Cogió la carta, sacó el mechero del bolsillo y la prendió fuego. La miró fijamente y cuando el fuego consumió todo el papel, solo entonces arrancó el motor y regresó a casa. Habían pasado 2 años de aquello. Alberto compartía su tiempo entre el trabajo y sus hijos. Al final sus suegros se habían alquilado un apartamento al lado del suyo. Seguían pensando en Mónica, pero tenía totalmente asimilada su muerte. De todas formas, a veces parecía sentir su presencia. Una noche mientras dormía, abrió los ojos y ahí estaba a los pies de la cama mirándole. Luego, al encender la luz, había desaparecido. Otra vez notaba cómo su cuerpo se acurrucaba al suyo y él le cogía su mano y se la ponía sobre su pecho. Podía sentirla. Entonces abría sus ojos, se daba la vuelta y ya no estaba. Alberto regresaba a casa de una exposición que habían montado en Valencia. Sería las 9 de la noche cuando decidió parar en un área de servicio. Echaría gasolina y cenaría cualquier cosa. Mientras cenaba no pudo evitar escuchar la conversación que una mujer mantenía al teléfono. ¿Cómo que no puedes recogerme? Me he bajado del autobús aposta por ti y ahora no puedes venir. Sí, el taxi lo pagas tú, ¿no? Se la notaba cabreada y desesperada. Alberto se levantó de la mesa y se acercó a ella. Disculpe, yo podría acercarla, le dijo. Cuando ella se giró se quedó de piedra. Era la misma mujer del acantilado. Al mirarla tuvo otra vez la sensación de conocerla desde hacía mucho tiempo. Ella, sin embargo, no recordaba haberle visto nunca. La invitó a un café y ella le dijo que vivía en el barrio del Carmel. Qué casualidad, yo también vivo allí, le dijo Alberto. Reanudaron la marcha en dirección a Barcelona. Era una noche tranquila. Alberto puso un poco de música en el vehículo. La miraba de reojo, de vez en cuando. El destino era la leche. Ahí estaba tan tranquila, sentada, sin saber que hacía 2 años había impedido un suicidio. Entraron en la ciudad y se aproximaban al túnel de la Rovira que les llevaría hasta el barrio del Carmel. Conforme se iban aproximando al túnel, ella empezó a ponerse nerviosa. No entres en el túnel, decía. ¿Qué te ocurre?, preguntó Alberto. No entres en el túnel, volvió a repetir mientras se cogía la cabeza con ambas manos y la movía de arriba abajo. Te he dicho que no entres en el túnel, gritó, con una voz que parecía de ultratumba. Le giró el volante bruscamente, lo cual le hizo dar un trompo
y quedó girado frente al túnel. «¿Te has vuelto loca?», gritó Alberto. Los coches se acumulaban detrás de ellos y empezaron a pitar. Alberto consiguió quitarle las manos del volante para enderezar el vehículo, cuando dentro del túnel se oyó una gran explosión. Vio como una gran bola de fuego se aproximaba hacia ellos a gran velocidad. Bajó rápidamente del vehículo, sacó a su acompañante y se apartaron de la trayectoria del túnel. La bola de fuego emergió del túnel levantando su coche del suelo, envuelto en llamas. El resto de la gente estaba fuera de sus vehículos y no daban crédito a lo que estaban viendo y a la suerte de no haber entrado en el túnel. Alberto se giró para asegurarse de que su acompañante se encontraba bien, pero de nuevo había desaparecido. Vio un sobre en el suelo, lo cogió, ponía para Alba y Lucas. Se dio cuenta que era el mismo sobre que quemó hacía 2 años. Con las manos temblorosas lo abrió y allí estaba la carta que tanto dolor le produjo escribir. Pero había algo más. Era una fotografía de cuando estuvieron hacía 2 años en el Port Aventura, de la atracción Tutuki Splash, y en ella salía él con sus 2 hijos en la parte delantera de la barca protegiéndose del agua, y como el resto de pasajeros menos una mujer justo detrás de él que le miraba fijamente con el semblante serio. Era Mónica. Le dio la vuelta a la fotografía. Reconoció enseguida su letra. «Tú cuida de los niños, que yo cuidaré de ti». Bueno, amigos, esta ha sido la historia de Alberto, un buen tipo. ¿Pensáis que todos tenemos un ángel de la guarda? Yo creo que no. Así que no tentéis a la suerte. A veces el ángel de la guarda se convierte en el ángel de la muerte. Si eso ocurre, que Dios ampare de vuestras almas. El león chino de la Benelli vuelve a rugir y me dice que es hora de recogerse y tomar rumbo al garaje. Chao, amigos.